Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar entonces un poco de introducción de la unidad 1, que habla sobre la detección de anomalías en componentes pasivos, resistencias, condensadores e inductores. Bueno, empezaremos con los elementos pasivos, que son cómo se caracterizan, características de las resistencias y los capacitores. Entiendo que ya estos temas fueron tratados por ustedes en el periodo anterior, entonces ya tienen conocimiento previo al respecto, ¿no es cierto? Listo, a ver, vamos con ayuda de ustedes para ir haciendo lectura de las definiciones. Vamos con Adriana Belén Torres. Buenas noches, estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Me confirma si me escucha, Adriana Torres? Sí, profe, sí lo escucho. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, ayúdeme dando lectura a lo que corresponde a elementos pasivos. Ya. Elementos pasivos son los que toman energía de las fuentes para transformarla en otro tipo de energía o acumularla. Como por ejemplo, resistencias, inductancias, bobinas y capacitancias condensadores. Ok, muy amable, gracias. Como ven, dice, son elementos que toman la energía de las fuentes para transformarla en otro tipo de energía. Esos son los elementos pasivos. Toman energía de la fuente y las transforman o acumulan. ¿Sí? Transforman o acumulan. Y así tenemos las resistencias, las inductancias y las capacitancias. Por si acaso, la parte de simbología, apréndanse bien, simbología es algo estándar, ¿no? No es algo que se le parezca o algo como ustedes se acuerden. El utilizar la simbología adecuada es bien importante en ustedes como técnicos. Sí, ya me ha pasado que yo siempre les hago hincapié en la utilización correcta de la simbología. Sin embargo, cuando rinden alguna prueba o algún examen, siempre cometen cosas medias raras. Saben poner así. ¿Qué es eso? Resistencia, me saben decir. Saben poner así. ¿Qué es eso? Capacitancia, dicen. Con las dos en curva. ¿Sí? Saben poner así. Siempre aparece la K. ¿Qué es eso? Un transistor, dice. ¿No? Entonces, cero, ya saben. 0, 0, 0. Sí, acostumbrémonos. De hecho, fui testigo de una queja de un supervisor de la Termo Esmeraldas, sí, respecto a los muchachos que hacían prácticas preprofesionales ahí, de que no saben utilizar la simbología, no saben utilizar los elementos de medición adecuadamente, ¿sí? Entonces, de pronto yo iba preparado a que me digan, les falta práctica en instalaciones. Les decía, bueno, tenía cómo salvarme, ¿no? Diciéndoles que el instituto no tiene talleres ni laboratorios. Pero me cortó cuando me dijo, no saben simbología, y simbología es teoría. Esto la podemos nosotros conocer aquí, en la clase. Entonces ya no tenía excusa. Y eso sí, fue algo que en su debido tiempo yo lo informé a coordinadores y autoridades, de reforzar bastante la parte de lo que son normativas. ¿Sí? Todas las carreras tienen sus sistemas esquemáticos que lo utilizan siempre. De hecho, ustedes no solamente por ser eléctricos necesitan saber simbología eléctrica. Ustedes ya en la práctica profesional
van a tener que saber leer planos, planos civiles, planos de construcción de obra civil, donde irían los ducterías eléctricas y las instalaciones eléctricas. Entonces también deben aprender a leer planos civiles, ¿sí? También hacen ustedes programación, entonces necesitan otra norma que es la de elaboración de el diagrama de flujo, el diagrama de bloques, ¿sí? De la programación. No necesariamente es un lenguaje de programación, pero sí tienen que esquematizarla, ¿sí? Porque usted es el que conoce el sistema, usted es el que conoce el proceso, entonces usted es el encargado de hacer el diagrama de flujo, el diagrama de bloques de la programación. Sobre eso ya coge un programador, usted lo puede contratar y él coge eso y lo construye. Así como el arquitecto o el ingeniero civil hace el plano, hace los cálculos y ya después puede contratar a 2, 3 capataces, jefes de obra y a todos los demás trabajadores para que ya empiecen la construcción. Asimismo es la parte de ustedes. Deben saber leer e interpretar planos, ¿sí? Planos eléctricos. Si van a la industria, hay otro plano que también necesitan saber bastante, es este de aquí. ¿Quién ha escuchado hablar de este tipo de planos? ¿O han leído o han visto en algún lado? Se conoce como PNID. Es diagrama de instrumentaciones y tuberías. ¿No? ¿Nadie ha escuchado esos diagramas? Bueno, ustedes están en Esmeraldas y cuando vayan a trabajar en alguna de las empresas de aquí, lo primero que deben pedir es este diagrama, porque en este diagrama le están indicando cómo funciona la planta, qué es lo que hace una planta completa, ¿sí? Ahí le dan toda la información, ahí sabe qué tuberías tienen, qué tanques tienen, qué productos tienen, qué medidores tienen, qué controladores, qué variables controlan, qué no controlan, qué miden, qué no miden, qué protegen, qué no protegen, todo está ahí, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes vayan aprendiendo qué conocimiento van a necesitar en el ámbito profesional, ¿sí? Entonces está el PNID, el diagrama unifilar para los eléctricos es fundamental, los diagramas de electrónicos también es fundamental, pero en el ámbito industrial ya les digo, el PNID es el resumen de todo, como quien dice. Pero bueno, entonces acostúmbrese y memorícesen la simbología. La simbología no es que así me parece que es, no, así es, porque tiene un diseño propio, ¿sí? Un significado propio. Vamos, entonces tenemos que los elementos pasivos toman energía de las fuentes para transformarla o para acumularla. ¿Quién me dice cuál de los 3 elementos transforma y cuál de los 3 elementos acumula? Perdón. Tercero acumula. La resistencia, profe. La resistencia, ¿qué hacía? La resistencia transforma. Exactamente, transforma, ¿no es cierto? Perfecto, la resistencia transforma. La inductancia y la capacitancia transforma. La capacitancia y la capacitancia acumula. Ya, esta acumula en forma de voltaje, esta acumula en forma de campo magnético y esta de aquí disipa o transforma en calor. Sí, eso es lo que hace una resistencia. Entonces ya podemos darnos cuenta, acuérdense que la unidad hablaba de de determinar los fallos en los elementos pasivos.
si las resistencias transforman energía en calor, ¿qué nomás es lo que le puede pasar a una resistencia para que se dañe? ¿Quién me dice? Ese era profe. El porcentaje de la bien elevado. Bien elevado. Ya, si una resistencia la tengo mala, ¿qué es lo más común que podría pasar? De pronto me hará un cortocircuito, una resistencia dañada. Mucho voltaje. Me hará resistencia dañada. Bien elevado. No, porque no está pasando. A ver, tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Vamos haciendo un... A ver, ocupémosle acá la pizarra. Vamos a cambiarnos de escenario. Ok, vamos a cambiarnos de escenario ahí un momento. Vámonos por acá. ¿Sí? Vamos con las resistencias. Si tenemos un circuito, Bien elevado. ya, pongamos una fuente, pongamos una resistencia y listo. Y cerramos el circuito, ¿no es cierto? Profesor, brilla mucho la pantalla y no se ve bien. Sí, ya me estaba dando cuenta de eso. A ver. Ya, parece que por ahí está mejor. Ya. Listo. A ver, en algún momento, si se me daña la resistencia, podría ocurrir, tenemos dos daños, que se comporte, que se me rompa, que se me abra, que se comporte como un circuito abierto o que se comporte como un circuito cerrado, ¿no es cierto? Tenemos esas dos opciones de fallos en elementos electrónicos. ¿Sí? Tenemos esos dos comportamientos. ¿Cómo creen que se comporta una resistencia? ¿Se comportará en algún momento como cortocircuito? Como un circuito cerrado. ¿Creen que en algún momento esto me vaya a hacer corto aquí y se me vaya a dañar la fuente? Vamos desde... Resistencia, ¿cómo fue yo? Ya, vamos desde el concepto. No hace corto, profe. Nunca, ¿no es cierto? Eso. Una resistencia nunca hará cortocircuito. Una resistencia lo que hará, si es que se daña, es que internamente se rompe y me hace un circuito abierto, ¿sí? Se me abre el circuito. Eso sí me puede hacer. Entonces, nunca de los nunca me va a hacer un cortocircuito. Y eso tiene lógica con la definición, que dice que es un elemento que transforma la energía, ¿no es cierto? Eléctrica en calor. En eso es en lo que transforma la resistencia. Entonces, la única posibilidad, si es que se me daña una resistencia, es que esta resistencia internamente se me rompa, se me queme, se me dañe, se me abra, pero el circuito me queda abierto, a diferencia de otros elementos que en cambio puede quedar o abierto o en cortocircuito. Eso por lo general pasa en los elementos activos, ¿sí? En un transistor, en un diodo, puede quedar como circuito abierto o como circuito cerrado. En este caso, la única posibilidad que tenemos es que nos quede como circuito abierto y el circuito no circule corriente en el circuito y no funcione
el circuito, al menos de esa parte. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? A ver, ahora, ¿por qué se podría? Ya sabemos que la única opción que tiene la resistencia es que se puede abrir. Ahora, ¿qué nomás haría que nuestra resistencia se abra? O se dañe. Ustedes ya han de haber visto la famosa ecuación Mucha carga, ¿no? de voltaje es igual a corriente por la resistencia, ¿no es cierto? Y también de aquí han de haber visto que Alto voltaje. sí, la potencia, si mal no recuerdo, es IR al cuadrado. O es I cuadrado R. ¿Cuál es la potencia? ¿Sí? Es función de la corriente y de la resistencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros dimensionamos mal la resistencia, también podemos hacer que se queme. Aquí una cosa bien importante que deben tomarlo en cuenta. Ustedes cuando hacen un análisis, cuando hacen un circuito, un análisis de un circuito, digamos que tienen el valor de una resistencia, aquí por aquí tienen un capacitor, por aquí tienen un inductor, ¿sí? Cuando hacen el análisis aquí, utilizando fórmulas matemáticas, aquí obtienen el valor de la resistencia y llegan a determinar que es de 10K, por poner un ejemplo, ¿sí? Y hasta ahí ustedes han logrado obtener solamente una parte de la especificación del elemento. ¿Cuál es la otra parte? La parte de los vatios, la parte de la potencia. Ese es el otro elemento, el otro dato que ustedes necesitan. ¿A qué voy con esto? Que pueden obtener una resistencia de 10K. Ustedes dicen, armemos este circuito en el protoboard. Chévere, cogen el protoboard, dame una resistencia de 10K y por ahí le mandan la más chiquitica por ahí, le conectan, le prenden y funciona el circuito. ¿Sí? No les digo que no va a funcionar, va a funcionar el circuito. Listo, presentaron, sacaron 10 sobre 10. Listo, vamos a la parte real, a la parte ya industrial, a la parte en la que los sistemas funcionan no solamente ese momentito, unos 5 minutos para la presentación, sino funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Sí? Entonces ahí la resistencia está actuando, está transformando esa energía en calor, pero ya a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo ya esa resistencia no va a resistir y se va a llegar a dañar. Entonces algo bien importante que ustedes deben entender es que en la cuestión de resistencias no solamente es saber el valor, sino saber la potencia a la cual va a estar sometido, ¿sí? Por eso es que ustedes han visto, hay resistencias, las comunes que nosotros conocemos son las que viene ese encapsulado así medio baladito con su código de colores, ¿no es cierto? Así por acá. Hay otras que ya vienen así medio en forma cilíndrica. Hay otras que vienen en un encapsulado cerámico así cuadrado y en cerámico bien robusto. Sí, que es de más potencia. Hay otras que vienen ya con un disipador, que vienen con una parte metálica, con una estructura metálica, que es disipador de calor. Entonces, pese a que esta puede hacer 10K, esta puede hacer 10K y esta puede hacer 10K, pero esta yo que sé es de 1/4 de vatio, ¿sí? Esta puede ser de medio vatio y esta puede ser
de 1 vatio. Esa es la diferencia. En el valor van a seguir siendo iguales, pero en vatiaje van a soportar más liberación de calor en el tiempo. Y ojo, ese es un parámetro importante por definición, porque la resistencia es un elemento que transforma la energía en calor. Entonces, mucho cuidado con las resistencias, ¿sí? En dimensionar bien la parte del vatiaje que necesita. Listo, entonces ya sabemos que las resistencias son elementos pasivos que transforman la energía en calor, que no solamente se necesita saber el valor, sino también el vatiaje de la resistencia, y que cuando se daña la única opción es que se nos rompa o se nos abra el circuito, más no que produzca un cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos de las resistencias saber para determinar si están dañadas o no? Un dato bien importante. Las resistencias tienen un valor, digamos, de 100, que es 100 ohmios, pero nunca es un valor fijo. ¿Por qué? Porque viene más o menos una tolerancia, un porcentaje, lo que significa que si es del 10%, ¿sí? Si la tolerancia es del 10%, significa que la resistencia debe estar entre 90 ohmios y 110 ohmios. Y este es el valor de la resistencia. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Que las resistencias comúnmente no son de un valor fijo, sino es un rango de valores. ¿Por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué? Porque si saco esa resistencia y me mide 85, ustedes no van, no, sí está buena, déjale nomás. No, está mala. Porque lo bueno es que esté entre 90 y 110. Si sale de este rango, significa que el elemento ya está dañado y hay que cambiarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, una resistencia no tiene un valor fijo comúnmente. ¿Por qué digo comúnmente? Porque si hay unas resistencias de precisión, son bien específicas, son para, por lo general, equipo de medición ultra precisos o equipos médicos, en los que se necesitan valores exactos, y existen las resistencias de precisión, pero comúnmente nosotros utilizamos las resistencias con tolerancia, ¿sí? Entonces hay que entender que la resistencia no tiene un valor, tiene un rango, pero si está por debajo o por encima, digamos que esta resistencia no nos mide 100 o 110 sino 150, entonces esa resistencia ya no vale y tenemos que cambiarla. ¿Sí? Verán que nosotros estamos aprendiendo a detectar fallos en los elementos. Entonces, estos son los fallos que comúnmente vamos a encontrar. ¿Sí? Recapitulando, la resistencia es un elemento que transforma la energía. ¿En qué? En calor. ¿Sí? Entonces, la única posibilidad de daño que puede presentar una resistencia es que se queme, que se rompa, que se abra el circuito. No puede haber un cortocircuito por una resistencia. ¿Sí? La otra, que es importante, aparte del valor de la resistencia, conocer el vatiaje, la potencia a la cual va a estar sometida. Y la otra, que el valor de la resistencia comúnmente es un rango, no es un valor fijo. Entonces tengo que conocer el rango, porque si mido con el multímetro valores fuera de este rango, yo necesariamente tengo que cambiarlas porque ese elemento no sirve, no está dando lo que debería dar. ¿Sí? No sé si estamos claros ahí. ¿Hay alguna pregunta al respecto antes de cambiar?
Ok, ¿alguna pregunta respecto a las resistencias? No. Listo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría. Ya les he dado los tips, la parte que ustedes deben conocer, como quien dice las, las mañas o la parte importante de la parte práctica. Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría. A ver, vamos, ya leyó la compañera, vamos con Beatriz Almachi. Buenas noches, estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches. Listo. Por favor, ayúdenos con la lectura de lo que corresponde al significado de la resistencia. Las resistencias son componentes eléctricos formados por carbón y otros elementos que se oponen al paso de la corriente eléctrica, de modo que cuando ésta llega se filtra y una parte de esta energía eléctrica se transforma en calor. El de producir calor se utiliza, por ejemplo, en electrodomésticos como planchas, calentadores, etc. Su uso más común es reducir el valor de la corriente y proteger otros componentes electrónicos. Descubierta por George Ohm en 1827. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio. Ok, gracias. Sí, entonces aquí ustedes ven la imagen de una resistencia y la simbología. Obviamente cuando ustedes vean simbología hay que ver el estándar, ¿no? Aquí están dando 3 simbologías diferentes, pero no es que esta de acá le completo con la de acá para el capacitor, no, si ocupa esta corresponderá a un estándar, esta a otro estándar y esta de acá a otro estándar. Entonces debe saber de qué estándar está usted hablando. Vamos con la clasificación de las resistencias. Vamos con Brian Carvajal. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Listo, ayúdenos con la lectura de la clasificación de las resistencias, por favor. Ya. Clasificación de la resistencia. Resistencia fija. Las resistencias fijas son aquellas en las que el valor en ohmio que posee es fijo y se define al fabricarla. Se fabrican utilizando una mezcla de carbón, mineral en polvo y resina aglomerante. A estas se les llama resistencia de composición. Características más importantes son de pequeño tamaño, soportan hasta 3 watts de potencia máxima, tienen tolerancias altas, 5%, 10% y 20%, amplio rango de valores y mala estabilidad de temperatura. Ok, muy amable, gracias. Si ven, entonces aquí también está considerando lo que ya habíamos hablado, la potencia, están hablando de las tolerancias, o sea, significa que hay un rango dentro del cual debe marcar su valor, si es que está fuera de esto estaría malo. Y aquí también da una particularidad, mala estabilidad de temperatura. Ojo, ¿qué significa eso? Que dependiendo de la temperatura tendrá un comportamiento, ¿sí? Entonces ya podemos de pronto saber que equipos electrónicos en la costa de pronto van a trabajar de diferente manera que equipos electrónicos en la sierra, ¿sí? Entonces muy importante estas consideraciones. De hecho, a ver, vamos, déjenme un ratito. Ya. De hecho, por ejemplo, hay equipos electrónicos, específicamente los UPS, no sé si les ubican a los UPS, son las fuentes de voltaje ininterrumpidas. Los equipos que cuando se va la energía eléctrica siguen alimentando a los equipos electrónicos por unas baterías internas que tienen. Ya, estos famosos UPS, y ahora son famosos porque creo que hasta en las casas tenemos ahora un UPS. Estos equipos funcionan adecuadamente hasta los
25 grados centígrados. Si están por sobre esta temperatura, esos equipos son muy propensos a dañarse. ¿Sí? De hecho, se los suele tener en la industria, se los suele tener en los cuartos fríos, en los cuartos donde tienen el ambiente controlado y una temperatura baja. Ahí le suelen tener a esos equipos. ¿Sí? La parte de la electrónica se ve muy influenciada por la parte de la temperatura. ¿Sí? Nunca se olviden de eso, la temperatura. No siempre cojan un equipo electrónico y lo ocupen donde sea, no. Va a comportarse de diferente manera siempre. Vamos, a ver, agrandémoslo un poquito más. Ya. Listo, vamos con Chávez Shirley. Buenas noches, estimada. Me confirma si me escucha, por favor. Buenas noches, sí. Buenas noches. Ayúdenos con la lectura de lo que corresponde a las resistencias variables. Ya. Las resistencias variables. Las características nominales son las mismas que para los resistores del cursor desde el principio al final de su recorrido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la intensidad que circula por cada parte debe ser inferior a la intensidad nominal. Ya, muy amable, gracias. Sí, estos elementos ya no, para nosotros son más ya conocidos. Sí, le están viendo, ¿no es cierto? Estos son los que normalmente utilizamos para el volumen, la ecualización en equipos de sonido. Sí, para la parte del control también. Estos otros de acá abajo, si bien es cierto, no tiene la palanquita para manipularlo, pero sí usted puede colocar un destornillador y lo puede girar y dejarlo en un valor fijo y la simbología correspondiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice de esto? Que hay que tener en cuenta la intensidad de corriente que circula por cada parte de la resistencia. Aquí vamos a hacer una aclaración. Ustedes ya debieron haber visto en el periodo anterior un divisor de voltaje, ¿no es cierto? ¿Qué es un divisor de voltaje? Coloca dos resistencias, ¿sí?, en serie, y por la mitad usted podría obtener una señal de voltaje, que si las resistencias son iguales usted estaría dividiendo el voltaje a la mitad. Vamos viendo acá, cambiémonos nuevamente a la pizarra. Ya, digamos que usted tiene aquí una resistencia, otra resistencia, ¿sí? Y digamos que las dos son resistencias iguales, ¿sí? Si aquí yo coloco 12 voltios, acá yo voy a tener 6 voltios, ¿sí o no? Ya, es un divisor de voltaje. Si es así facilito de hacer una fuente, ¿por qué no todas las fuentes son hechas solamente con resistencias? Vean, he pasado de 12 voltios a 6 voltios. Y ustedes saben que existen los reguladores de voltaje, ¿no es cierto? Son unos elementos ya diseñados para hacer regulación de voltaje. O están los diodos Zener, que también son utilizados para hacer una regulación de voltaje. ¿Por qué no utilizamos solamente resistencias para tener fuentes variables? Es decir, si yo pongo otra resistencia más acá, y que sea de la misma, entonces ahí tendría ya no 6 voltios, ¿no es cierto? Tendría 4 voltios. ¿Sí? Si cojo de aquí a acá tendría 4 voltios, si cojo de aquí a acá tendría 8 voltios, y si cogiera de aquí a acá obviamente tuviera 12 voltios. Entonces, ¿por qué no tener una fuente variables utilizando solamente resistencias? ¿Quién me dice? Si es así de facilito.
No. Ya, aquí viene lo interesante, que si usted no tiene carga, aquí en el circuito está circulando una corriente, ¿sí? Pero cuando usted ya conecta una carga, cualquiera, pongamos otra resistencia, ahora tenemos una corriente que va a venir por acá y otra corriente que va a circular por acá. Sí, aquí ya tenemos otra corriente. Entonces, si bien es cierto, aquí yo tengo 4 voltios como voltaje, pero de pronto no tengo la corriente suficiente para que se active mi carga. Pongámosle como un cuadrado que no sabemos la carga que es. Pongámosle la C de carga, ¿sí? Entonces tengo el voltaje, pero no tengo la corriente que se necesita para activar mi carga, ¿sí? Entonces, si fuera un motor, si fuera una luz, tengo 4 voltios, ¿sí? Pero muy baja corriente y no logro activar. Acuérdese que la potencia es igual a voltaje por corriente, ¿sí? Tengo el voltaje, pero mi corriente es demasiado baja, entonces no tengo la potencia que necesito para que funcione mi carga. Es por esa razón. Pero ustedes pueden decir, pero yo sí he visto estos divisores de voltaje hechos solo con resistencias. Claro que se ha visto. Dependiendo de los elementos semiconductores que estemos utilizando, hay elementos semiconductores, ya lo vamos a ver más adelante, que se activan no por corriente, sino por voltaje. O sea, hay elementos semiconductores que no le van a consumir corriente, solamente necesitan una señal de voltaje y ya se activan. Entonces queda preciso este circuito para habilitar ese tipo de elementos. Ya vamos a ver cuando topemos el tema de los elementos activos, los elementos que les estoy hablando, ¿sí? Entonces va a depender, pero así por definición el problema que tiene este divisor de voltaje es la corriente, y es justamente lo que nos decía en la definición, ¿sí? Tengan muy presente entonces esta parte cuando queremos hacer división de voltaje utilizando resistencias. ¿Alguna pregunta? A ver, regresémonos. Listo, entonces una resistencia variable de estas que vemos es el mismo tipo de lo que acabamos de explicar, ¿no? Tenemos el tap central que lo podemos ir variando. Podemos llegar a tener la máxima resistencia o una resistencia de 0, pero va a seguir estando limitada por la parte de la corriente que va a circular. Vamos con las resistencias no lineales, que dice que las resistencias no lineales son aquellas en las que el valor óhmico varía en función de una magnitud física, ¿sí? Entonces aquí ustedes han visto las fotocélulas, ¿no es cierto?, que se utilizan para prender las luces de los postes, ¿sí? La empresa eléctrica, ahí en las luces en el alumbrado público, ahí están las fotocélulas. Si ustedes han sido curiosos y han desarmado una fotocélula, actualmente los elementos que utilizan es una fotoresistencia, ¿sí? Que dependiendo de la luz que incide sobre el elemento, aumenta o disminuye el valor de la resistencia. Esos son las resistencias no lineales. Hay otros, por ejemplo, los sensores de temperatura, que también funcionan de esta manera. Los que tienen en las neveras para hacer el control son unas resistencias, unos sensores de temperatura resistivos, que dependiendo de la temperatura aumenta o disminuye el valor de la resistencia. Esas son las resistencias no lineales. Resistencias en serie, esto ya debieron haber visto en el periodo anterior. El resumen sería que resistencias en serie se suman, ¿sí? Si queremos sacar el equivalente, aquí tenemos una de 200 en serie con una de 500 en serie con una de 100, nos da 800, ¿sí? Resistencias en serie se suman y resistencias en paralelo
en cambio, es la suma de los inversos, ¿sí? Entonces, el inverso de la resistencia equivalente es el inverso de la resistencia 1, más el inverso de la resistencia 2, más el inverso de la resistencia 3, así hasta las que tengan. ¿Para qué nos sirve eso? Si ustedes tienen un equipo electrónico y por A o B motivo necesitan recuperarlo lo más urgentemente posible y no tienen el repuesto, ¿sí?, en ese momento, ustedes podrían improvisar. Ah, no, se quemó una resistencia de 600 ohmios. Ah, ya, perfecto. Solamente hay de 330. Póngale 2 en serie. Suelde 2 resistencias en serie y preste para cambiarle en la tarjeta electrónica. Y solucionado el problema. ¿Sí? Entonces, para eso es importante conocer el comportamiento de las resistencias en serie y de las resistencias en paralelo. Esto de aquí ustedes ya lo debieron haber analizado y visto en el periodo anterior. También existe la agrupación mixta. Hay circuitos en el cual las resistencias están unas en serie y otras en paralelo. Entonces ahí tienen que hacer el análisis del circuito correspondiente. Vamos a los códigos de colores. Sí, nosotros podemos leer o saber el valor de la resistencia sin utilizar el multímetro. Ya el multímetro lo utilizaremos para ver si está buena o mala la resistencia, pero no para saber el valor. El valor usted tiene que ser capaz de decirlo solamente con ver el código de colores. Y así tenemos que el color negro tiene un valor de 0, el café de 1, el rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9 y el color dorado, ¿no? En este caso, como primera banda no tiene aplicación, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver, vamos a rayar aquí. A ver, vamos viendo, vamos preguntando. Vamos con Juan Plaza. Buenas noches, estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? No, parece que el compañero no está. Vamos con el siguiente, Luis Quintero. Buenas noches, estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, profe, sí. Ya, listo. Vamos a ver si se acuerda. Aquí la primera franja es de color rojo. ¿A cuánto corresponde el color rojo? A 2. Ya, a 2. El rojo era el 2. Ya. El morado. El morado. A veces no me acuerdo, profe. Ya. 7, exactamente. 7. La tercera franja que dice multiplicador, no le pare bola multiplicador. ¿A qué equivale el verde? 5. 5. Entonces póngale 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces la primera franja, el primer dígito, la segunda, el segundo dígito, y la tercera corresponde al número de ceros que tiene que aumentar. Entonces aquí, si unimos ya todo esto bien, sería 200, a ver, sería, ¿cuánto estamos aquí? 3 a 2700, ¿no es cierto? Así.
3.702, ¿ya? Sí, entonces es de 2,7, que sería mega, aquí sería kiloohmios, acá sería megaohmios. Sí, entonces de 2.7 megaohmios, esa resistencia. Obviamente aquí es importante lo que les decía, la tolerancia, y para el gris es el más menos 10%. Y dentro de este rango es donde debe ubicarse el valor. Ahora sí, a medir con el multímetro, si está fuera de este rango, esa resistencia hay que cambiarla. ¿Sí? A ver, me apareció ya el mensaje que se va a acabar la sesión, entonces nos desconectamos y nos conectamos inmediatamente, por favor, para continuar con la clase. Listo, a ver, continuemos entonces con la clase. Vamos ahora a ver los elementos capacitores. Vamos con el compañero Romario Angulo. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? El compañero Romario Angulo, ¿me confirma si me escucha, por favor? Sí, profe, le escucho. Ya, ayúdenos con la lectura de los capacitores, la definición y composición, por favor. Ok. Definición y composición. Es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizarlas en un circuito en el que un momento adecuado. Está compuesto básicamente por un par de armaduras separadas por un material aislante denominado dieléctrico. La capacidad de un condensador consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometida a tensión. Ok, muy amable, gracias. Ya, gracias, hasta ahí nomás. Sí, entonces un capacitor, ¿qué es? No son más que placas conductoras separadas por un aislante, ¿no es cierto? Por un aislante denominado dieléctrico. Sí, caso práctico o caso real que suele suceder. Ustedes en la industria, si es que tienen las conexiones, el cableado de control, si me refiero al cableado de control, no al cable eléctrico, al cable de control, cuando es demasiado extenso el cable en sí, el par que se utiliza para conectar, yo que sé, un transmisor de presión, un transmisor de temperatura, suele tener un efecto capacitivo, ¿sí? Por la longitud del cable, cuando es bastante extenso. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que el transmisor, sí, por lo general, cuando es de 420 miliamperios, que es muy común en la industria utilizar,
van ustedes y ¡pum!, perdió el valor, o da el valor mínimo o da el valor máximo, y no presentan ningún otro fallo. Ustedes van, simplemente desconectan el cable, ¿sí? Descargan, obviamente sin hacer cortocircuito, y vuelven a conectarlo y nuevamente el transmisor empieza a funcionar. ¿Por qué? Como era la resistencia, acuérdense que tiene que acumular, dice, acumular voltaje, almacena cargas eléctricas, dice, ¿sí? Entonces tiene que ir, si es que la longitud es muy grande, se va cargando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y mientras se sigue cargando el transmisor funciona bien, pero ya cuando se carga completamente le afecta ese valor, ese voltaje al circuito donde está el transmisor, entonces ahí puede dar falsas lecturas. Es un efecto que se produce en los cables de control. Por eso es que hay muchas veces que se conectan impedancias en las líneas de comunicación en campo de los transmisores electrónicos, ¿sí? Dependiendo del protocolo de comunicación, existen unos terminadores de red, unos iniciadores, que no son más que un arreglo de resistencias y capacitores para balancear la carga y que no se produzca este efecto en el cableado, ¿sí? Entonces es importante también saber el efecto capacitivo que puede generar un cable de control. Parece mentira, no es un capacitor, es solamente un cable. ¿Por qué me hace eso? Ya, por la definición. El capacitor es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizarlas en un momento. Está compuesto por un par de armaduras separadas. ¿Y qué es un cable? ¿Han visto los cables de control? Por lo general vienen así como los multipares. Vienen uno enrollado con otro. ¿Qué son? Son cables separados por un material aislante. Estamos cumpliendo con la composición básica de un capacitor, y obviamente con el paso del tiempo se puede comportarse de esa manera, ¿sí? Entonces vayan teniendo en cuenta eso para un caso práctico si es que les llega a suceder. Código de colores. Hay capacitores que vienen codificados con colores al igual que la resistencia. Entonces ya sabemos, ¿no? La primera es el número, la segunda es el número y el multiplicador es la cantidad de ceros, ¿sí? En este caso la cantidad de ceros por lo general viene dado en picofaradios. Aquí les voy a hacer una aclaración. Vamos a ver si lo podemos anotar aquí nomás. Sí, aquí tenemos el punto decimal o la coma. Si recorremos 3 espacios, aquí estamos hablando de milis. Si recorremos 3 espacios más, aquí estamos hablando de micros. Si recorremos 3 espacios más, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién me dice? No les dieron esto en el colegio. Las prefijos y sufijos en las mediciones, no. Mili, micro, aquí estamos hablando de nano. Y si recorremos 3 más, aquí estamos recién hablando de pico. Como la unidad de medida de la capacitancia es el faradio, entonces estamos hablando de picofaradios, ¿sí? Entonces estamos hablando de 0,0000000000001 picofaradio, si es que fuera el 1, ¿sí? De eso estamos hablando en los capacitores, ¿sí? No se olvide, mili, micro, nano, pico y lo demás. Para arriba en cambio es 1000, kilo, mega, giga, tera y todo lo demás, ¿no es cierto?
para arriba, para abajo milimicro nanopico, ya listo. Otra manera, no sé si es que está aquí, ¿estamos claros hasta ahí? Por favor, pregunten, consulten si algo no está claro. Acuérdense que yo califico participación en clase. Sí, la nomenclatura es la misma: negro 0, marrón o café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Entonces, para las dos primeras bandas, igual que las resistencias, el multiplicador no es más de que colocar el número de ceros que le corresponde, ¿sí? Y las tolerancias. Y hay otra franja importante que le indica el voltaje al que puede ser conectado, ¿sí? Entonces, si es café, soporta hasta 100 voltios, si es rojo hasta 250, si es amarillo hasta 400 voltios, si es azul hasta 630 voltios. Aquí es importante el voltaje. Ya, antes de ir a la clasificación. Sí, entonces ya hemos visto. Hay otra manera, no sé si ustedes han visto, hay capacitores en forma de... Profesor, dígame, dígame. Abajo en la tablita. A ver, ya me pongo. Ya. Por decir, un ejemplo, si yo conecto a un amarillo la tensión de que es de 400 voltios, conecto uno de 100 voltios, ¿igual funciona o no funciona? A ver, ponerle menos voltaje puede. Ponerle más voltaje le explota, y no sé si ustedes han visto la explosión de un capacitor, es idéntico al disparo de un arma de fuego. No sé si han disparado un arma de fuego también. Es igualito a un disparo, pero solamente explota cuando le pone más voltaje del cual está diseñado. Por ejemplo, en este, si usted cogió el amarillo y le pone 440 nomás, le va a explotar. Este voltaje es el voltaje máximo que usted puede ponerle. Ponerle menos si puede, ponerle más le va a explotar. Ponerle menos a cualquier voltio, o sea, 50, 100. Sí, eso sí puede, no pasa nada. Por ejemplo, se le dañó el capacitor de 400 se le dañó el capacitor de 250, ¿sí? Voltios, y usted tiene uno de 400, póngale. Obviamente tiene que ser de los mismos faradios, ¿no? De los mismos faradios, pero no tienen 250, sino en 400, póngale. Pero si se le dañó el de 400 y tiene el de 250, no le ponga, porque ahí se le va a explotar. ¿Sí estamos? Okay, gracias. Ya. Sí, gracias. Ok. Les iba a explicar que hay otras presentaciones también de los capacitores. Hay unas en forma de lentejas. Yo les digo lentejas porque son unos redonditos ahí, y con unas dos patitas por acá. Y vienen con un número. Por lo general viene el 104. Ahora, ¿qué significa el 104? ¿104 faradios? No. Aquí se respeta casi el mismo código de colores, ¿sí? Aquí están los dos primeros dígitos, que sería el 1, el 0, y los 4 son los 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros que tiene que aumentarle. Si estamos hasta ahí, está el un dígito, el otro dígito, y el 4 significa el número de ceros que tiene que usted ponerle, ¿ya? Pero esto está en picofaradios. Si es que yo quiero saber, quiero saber esto en microfaradios, a cuánto corresponde, me recorro 3, y aquí estaría hablando de nanos, ¿no es cierto? Me recorro 3, aquí estaría hablando de micros. Ah, ya, entonces este 104 es igual a 0,1 microfaradio. Pregunta de examen.
¿sí? Entonces tienen de estas dos, bueno, hay otra forma más que ya les voy a poner acá, que son los que comúnmente han visto, ¿no? Es un cilindro y por ahí vienen las dos patitas y aquí ya viene marcado y dice un microfaradio y el voltaje también le ponen por ahí, le ponen 16 voltios y viene con una franja con signos negativos. ¿Por qué? Porque este es el negativo y este de acá es el positivo. Viene polarizado. Estos son los capacitores electrolíticos. Estos ya viene marcado en el encapsulado los faradios, ¿sí? Y el voltaje que soporta. Este tipo de capacitores se los encuentra de 1 microfaradio para arriba, ¿sí? Los electrolíticos. Estos de acá son los cerámicos y se los encuentra desde 1 microfaradio para abajo. Esa es la diferencia constructiva. Estas tres presentaciones son las que ustedes van a encontrar de capacitores. Ya saben cómo leer. Si es que es de colores, utiliza el mismo código que las resistencias. Primera, segunda franja, los números de ceros, la tolerancia y el voltaje que soporta. Si es de este modelo de acá, tipo lenteja que le llamo yo, el número son los dos primeros, los dígitos, y el tercer número son los números de ceros, pero ese está en picofaradios, entonces usted tiene que regresar 6 espacios atrás para saber cuánto corresponde en microfaradios. Y los electrolíticos, donde ya encuentra usted los datos en el mismo encapsulado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Listo, entonces vamos con la clasificación. A ver, ¿con quién me quedé? ¿Quién no ha hablado hasta ahora? A ver, vamos con Michael Arce, parece que no ha hablado todavía. Buenas noches, estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, profesor, sí lo estoy escuchando. Ok, ayúdenos con la lectura de la clasificación de los capacitores, por favor. Claro, profesor. Claro, profesor. Clasificación. Clasificación. Y siguen con los condensadores fijos. Que, o sea, que dice que son condensadores fijos, que son componentes pasivos de dos. Dice que son componentes pasivos de dos terminales. Se clasifican en función del material dieléctrico y su forma, que pueden ser de papel, de plástico, cerámico, electrolítico, de mica, de tántalo y de vidrio. Y también están en clasificación de papel. Dice el dieléctrico es de celulosa y impregnada con resina o parafinas. Destaca su parafina. Destaca su reducido volumen y gran estabilidad frente a cambios de temperatura. Tienen a cambios de temperatura y también tienen la propiedad de autorregeneración en caso de perforación. Ya. A ver, vamos ahora con... ¿Quién me falta? Juan Plaza. Buenas noches, estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Me confirma si me escucha, Juan Plaza?
No, no está el compañero Juan Plas. Entonces, démonos otra vuelta. Ya creo que participaron todos. Nuevamente con Adriana Torres. Buenas noches, estimada. ¿Me confirma si me escucha? Sí, profe, se la escucho. Ok, ayúdenos con la lectura de los otros tipos de capacitores, por favor. Ya. Cerámico. Los materiales cerámicos son buenos, aislantes, térmicos y eléctricos. El proceso de fabricación consiste básicamente en la metalización de las dos caras del material cerámico. Se utilizan en un circuito que necesitan alta estabilidad y baja pérdida en alta frecuencia. Electrolítico. Permite obtener capacidades elevadas en espacios reducidos. Actualmente existen dos tipos, los de aluminio y los de tántalo. Los condensadores eléctricos que deben conectarse respetando su polaridad, que vienen indicando en sus terminales, pues de lo contrario se destruirá. Ya, muy amable, gracias. Sí, eso me faltó indicarles. Respecto a los electrolíticos, que les indicaba que tienen ya una franja con el signo menos, porque tenía polaridad. Es verdad, eso se me pasó por alto. Si ustedes colocan el capacitor no respetando la polaridad que es, también les va a explotar. Entonces, si ponen más voltaje, explota. Si le ponen al revés, explota. Los electrolíticos, los cerámicos y los otros no tienen polaridad, pueden ser ubicados en cualquier posición. Los que tienen polaridad son los electrolíticos nada más. Sí, entonces tengan mucho cuidado de eso, porque es interesante. Les mandaría a que hagan explotar un capacitor solo para que sepan cómo suena o cómo se comporta un capacitor explotado, pero obviamente tiene sus riesgos. Vamos con los otros. Vamos con Beatriz Almachi. Buenas noches, estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Beatriz Almachi, ¿me confirma si me escucha, por favor? No, ok. Vamos con Brian Carvajal. Buenas noches, mi estimado. De mica, son Profe. condensadores estables. Siga, mi estimado, siga. Ah, disculpe la introducción, si la Son- escuchaba, solo que se me va en internet, estaba lento. Disculpe. Ya, en la siguiente participa entonces. Vamos con Brian. Siga, mi estimado. Son condensadores estables que pueden soportar tensiones altas, ya que la rigidez dieléctrica que presentan es muy elevada. Sobre todo se emplean en circuitos de alta frecuencia. Condensadores variables. Constan de un grupo de armaduras móviles, de tal forma que al girar sobre un eje se aumenta o reduce la superficie de las armaduras metálicas enfrentadas, variándose con ello la capacidad. El dieléctrico empleado suele ser aire, aunque también se incluyen micas o plástico. Ok, gracias, mi estimado. Ahí nomás. Gracias, mi estimado. Estos condensadores variables, no sé si ustedes han desarmado algún radio de los antiguos. La manija en la que ustedes sintonizan la radio no es un potenciómetro, no es una resistencia variable. Si desarman y le miran, es un capacitor variable. Y es justamente, corresponde a la descripción que acabamos de poner. Dice que son armaduras o son hojas móviles que giran sobre un eje, aumentando o reduciendo la superficie de estas, ¿no es cierto? Y lo único que hay entre estas capas de conductor, de estas planchas conductoras, es el aire. Entonces, eso se utilizaba para modificar la capacitancia, que eso modificaba la frecuencia de recepción de las radios, y por eso es que podíamos sintonizar una emisora u otra emisora. Entonces, esas perillas que usted mueve en un radio de los antiguos no es un potenciómetro,
no es una resistencia variable, es un capacitor variable, ¿sí? Y los condensadores ajustables, dice que los tipos más utilizados son de mica, aire y cerámica. Son iguales que los anteriores, pero como las resistencias son los que usted manipula con un destornillador o con una llave específica y lo deja en un valor determinado. Y luego, por lo general, saben ponerle una marca para que no le vayan a mover, debido a que esa marca ya es de fábrica porque fue calibrado, ¿sí? Es parecido a las resistencias variables. Esa es la clasificación de los capacitores. Listo, mis estimados. Bueno, esta parte listo. Eso es lo que teníamos que ver en esta semana. Sí, no se olviden, la hemos visto respecto de las resistencias, código de colores, esto de cajón es pregunta de examen. Hemos visto de los capacitores, de cómo leer un capacitor, sí, también pregunta de examen. Irán anotando para que no se sorprendan en los exámenes. ¿Alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro? Este es el momento para preguntar. Mire que no se le escucha muy bien porque se le va la voz. Ya, parece que estoy teniendo problemas de internet, entonces. Decía que si tienen alguna consulta o alguna pregunta respecto a esta primera parte de los elementos pasivos, de las anomalías en los elementos pasivos, al igual que las resistencias, las capacitancias, la única opción que tienen es, como les decía, que exploten, ¿no es cierto? Y si explotan, es un circuito abierto, no se van a comportar como cortocircuitos, ¿sí? Es un circuito abierto. De hecho, la característica de la capacitancia al inicio de cargarse sí es el comportamiento de un circuito cerrado, de un cortocircuito, perdón. Entonces sí se va a comportar, pero ese es un funcionamiento normal de un capacitor. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién no ha notado el momento que conecta el cargador de la laptop o el cargador de los celulares? Cuando le conectan al tomacorriente, hace un chispazo, ¿sí o no? ¿Quién me confirma? Sí. Ya. ¿Alguien sabe por qué es eso? Es justamente por el efecto del capacitor. Ya les voy a explicar acá. Con esto para terminar esta clase. A ver, vamos a ver. Esto lo hemos de ver más adelante cuando topemos el tema de las fuentes de voltaje, pero podemos adelantarnos un poco. Sí, a ver, tenemos una fuente normal. Si tenemos un transformador, ¿sí? Aquí tenemos un puente de diodos. Si queremos hacer una fuente, entonces vamos a colocar un puente de diodos. Ya, entonces si aquí tenemos, yo que sé, los 110 voltios AC, 60 hercios, acá vamos con el transformador a reducirle, yo que sé, a unos 16 VAC, y acá vamos a tener $12 VDC, por poner un ejemplo, un voltaje continuo, sí, aquí tenemos el positivo y acá tenemos el negativo, ¿sí? Por lo general se suele colocar un capacitor a manera de filtro. Bueno, eso ya lo hemos de ver cuando veamos lo de las fuentes de voltaje. Ahorita solamente estamos viendo el efecto del capacitor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un capacitor
cuando recién se conecta a un voltaje, este se carga. El voltaje inicial, grafiquémosle por aquí, el voltaje de carga de un capacitor. Si esto es el voltaje y esto es el tiempo, ¿sí? El voltaje empieza en 0 hasta que llega al voltaje nominal y ahí se mantiene, ¿sí? Digamos que aquí son los 12 voltios, pero empezó desde 0 voltios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando conectamos el cargador, la fuente o lo que sea, recién empieza a cargarse el capacitor, y el capacitor cuando recién se carga, ¿qué voltaje decimos que tenemos? Tenemos 0. ¿Qué significa 0 voltios? Que aquí es como si fuera un cortocircuito. 0 voltios. La única manera de tener 0 voltios es como si fuera un cortocircuito, ¿sí o no? Entonces, instantáneamente tenemos 0 y empieza a cargarse. Y ya deja de ser 0, deja de ser cortocircuito y empieza a cargarse hasta llegar al valor de los 12 voltios. Pero por un instante es 0. Y por eso es que se producen los chispazos el momento que conectamos el cargador de la laptop o el cargador del celular. Si es que no, desarmen uno de estos aparatos y van a ver que tiene un capacitor ahí adentro, porque esa es característica del capacitor, ¿sí? Un capacitor descargado es como si fuera un cortocircuito, pero apenas le conectamos voltaje, este empieza a cargarse, deja de ser 0 y empieza a cargarse hasta llegar al voltaje nominal que debe trabajar. Si ven, todo tiene una explicación de lo que ocurre. No sé si alguna vez se preguntaron, ¿por qué me saltará una chispa? El tomacorriente ha de estar malo, han de haber dicho. No, no es el tomacorriente. Es el comportamiento del capacitor que debe estar adentro del circuito que ustedes están conectando. ¿Sí ven? Eso es lo interesante de que vayamos revisando y analizando los elementos y ustedes vayan conociendo el porqué de las cosas. Todo tiene una explicación, nada es mágico aquí en la vida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, más detalle, como les decía, hemos de ver cuando estemos hablando de las fuentes de voltaje. Ahí vamos a hablar más detenidamente de eso, pero hasta el momento solamente quiero que le entiendan esa partecita del comportamiento del capacitor. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, Ninguna, joven. profe, ninguna. Listo, jóvenes, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima clase. Que tengan una buena noche, mis estimados. Ok, profe, igualmente. Sí, profesor, igualmente. Buenas noches. Ok, gracias. Hasta mañana, profe, pase bien. Pase bien también, hasta mañana.